Soy el padre Alberto Ruiz Pérez, párroco de Nuestra Señora del Refugio y director del albergue del refugio en el Cerro del Cuatro. Y también estoy encargado de la movilidad aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara para el tránsito de los hermanos migrantes. Padre, el lunes 28 de marzo se dio a conocer una situación en el Instituto Nacional de Migración sobre un incendio entre que si lo provocaron, que si no, lejos de ya buscar culpables y se busca esclarecer, ¿se tiene un antecedente de que ya hubiera sucedido algo así? Sí, fue en Chiapas, no recuerdo si hace 2 años, algo por el estilo, donde también hubo fallecidos, donde hubo muchos accidentados, también un centro de detención, porque les llaman albergues malamente, en realidad son centros de detención, disfrazados de albergues, porque un albergue es un espacio donde se da la ayuda humanitaria, donde no están a la fuerza ni encerrados bajo llave, aparte de que se les da un trato humano. Y estos lugares que tiene el Instituto Nacional de Migración, pues malamente les llaman albergues, sin serlo, y en realidad son cárceles disfrazadas. Padre, para empezar, hay opiniones divididas por parte de la sociedad entre que si tuvieron o no la culpa los migrantes por este llamado motín. Recuérdenos, padre, si ellos cometen algún delito al entrar de manera ilegal, se puede decir, a México. Entran de manera irregular, es el término, irregular, y no es ilegal. Es una falta administrativa en todo caso no contar con un proceso de haber ingresado al país de manera regular, por eso se llama irregular, y obviamente que no es ningún delito, es una falta administrativa que podrían detenerlos 24 horas cuando mucho y tendrían que salir libres, porque es una falta administrativa. Padre, recuérdenos cuáles son las 3 rutas que estos migrantes recorren para poder llegar a la zona fronteriza con Estados Unidos. Durante mucho tiempo ellos han utilizado la ruta del Golfo, que es la más corta, sin embargo se ha vuelto la más peligrosa, y yo creo que es muy emblemático el acontecimiento de 72 muertos en San Fernando, lo que originó que se visibilizara lo que estaban pasando los migrantes por la ruta del Golfo. Aquí estaban los Zetas, entre otros cárteles, que eran los que estaban abusando de ellos y estaban pues comercializando con todos ellos. A consecuencia de todo aquello que pasó, la ruta del centro, que va desde Irapuato, México, Irapuato, y va a Ciudad Juárez, llega finalmente a la frontera norte. Esta ruta es la ruta del centro, que es menos peligrosa, pero también cuando ha habido tantas muertes de mujeres desaparecidas, todo aquello que aconteció hace pocos años, que también generó mucho miedo en los migrantes, empezó a utilizarse la ruta del Pacífico, es decir, ahí en Irapuato, en lugar de subir hacia Chihuahua, empezaron a venirse hacia esta ruta de Jalisco, pasando por Guadalajara. Estamos hablando de hace poco más de 10 años, donde esta ruta empezó a ser cada vez más copiosa, de tal manera que ahora ya son esas 3 rutas. La ruta del Pacífico es la más larga, pero se dice que es la menos peligrosa, pero no deja de ser peligrosa, porque una vez que llegan a Sonora, sobre todo llegando a Altar Sonora y el desierto de Sonora, para cruzar hacia Estados Unidos por el desierto, ahí los cárteles se encargan de reclutar a los migrantes que no tienen dinero para colgarles una mochila en la espalda, y ese es su boleto de entrada a Estados Unidos. Una mochila que pesa 30 a 40 kilos, imagínense, toda una semana cruzar el desierto con poca comida, con escasa agua, con todos los riesgos que implica cruzar el desierto de animales, serpientes, etcétera. Y van custodiados, van como presos hasta que llegan allí y entregan la mercancía. Ya es que los dejan allá en el mismo desierto, pero ya de Estados Unidos, para que ellos busquen algún lugar donde encontrar trabajo, si es que lo encuentran, y no mueren en el desierto. Padre, usted ha hecho un gran trabajo a favor de los migrantes, pero a veces en la comunidad se nos olvida cuáles son las causas de la salida de su país de origen de estas personas. Sí, yo creo que vale la pena insistir, a mí me llama mucho la atención. Todavía me decía una señora en estos días, ¿no? Una señora que yo fui a comprar algo de construcción y comentamos ahí que tenía una casa migrante, y me dice, oiga, pero pues es que ellos son gente muy peligrosa. Y dije, no, ellos no son gente peligrosa. Al contrario, lo dice el Santo Padre, Papa Francisco,
los milagros no son un peligro, los migrantes están en peligro, ¿eh? Los migrantes necesitan nuestra ayuda. Entonces, a veces tenemos ya el prejuicio, ¿no? Porque los vemos sucios, porque los vemos en un aspecto que a lo mejor no es agradable, pero bueno, si nos trepamos en un tren, y nosotros cualquiera, y nos venimos desde Irapuato, desde México, es más, desde la frontera de Chiapas con México hasta Guadalajara, trepados en el tren, pues, ¿cuál va a ser nuestro aspecto? La imagen que vamos a proyectar va a ser la de un gente de la calle, ¿no? Y le tenemos miedo también a la gente de la calle. Y la gente de la calle no tiene nada que ver con los migrantes, pero es el aspecto externo, porque hay que también diferenciar entre una persona de la calle, que merece todo nuestro respeto y atención, con un migrante que por igual, porque los derechos humanos son para todos. Una persona de la calle no tiene un proyecto de vida, no tiene un lugar de origen, ni tiene un destino, no tiene sueños ni metas. En cambio, un migrante sí tiene un lugar de origen, tiene un sueño, tiene una meta. Entonces, en el trayecto llega con nosotros y podemos diferenciar el estatus de un agente de la calle a un migrante. El migrante quiere llegar a un lugar para trabajar, para salir adelante con su familia. En cambio, la gente de la calle ya perdió la noción de la búsqueda del sueño y la ilusión. Esa es la diferencia. Y no se pueden tratar por igual. Pero a veces cuando vemos la imagen externa de ellos, pues nos causa, pues tal vez, como decía esta señora, inseguridad, ¿verdad? Pero hay que tener siempre la atención como personas, buscar canalizarlos, no tienen que llevarlo a su casa ni mucho menos, ni darle un taco en su casa, decirle, mira, hay una casa de migrante en tal lugar, ve, ahí te van a atender y punto, ¿verdad? Sí. Padre, usted como encargado de la dimensión de movilidad humana, a raíz de este incendio que pasó el lunes, el martes sale el obispo de Ciudad Juárez y externa su sentir y dice que va a trabajar con sus padres y con la dimensión de movilidad humana para hacer proyectos y evitar que vuelva a suceder esto. ¿Alguna vez aquí en Guadalajara ha sucedido algo parecido, algún motín, o ha sido una zona de tránsito tranquila? Bien, don José Guadalupe Torres Campa precisamente es el encargado nacional en la dimensión de movilidad humana como obispo, el que está en Ciudad Juárez, incluso tuvimos una reunión hace poquito aquí en Guadalajara, y bueno, él como encargado, pues ahora sí que le tocó el peso de esta situación tan dramática, ¿no? Y él fue el que sacó el comunicado el mismo martes en la mañana, donde él lamentaba esta situación y donde pide que se esclarezca por qué y cómo sucedió. Vamos. Por otro lado, aquí en Guadalajara afortunadamente no hemos tenido un caso similar. Sí ha habido casos donde la gente a veces, pues, que está en un albergue, protestan y no lo quieren y llaman al Instituto Nacional de Migración para que haga algunas redadas, se han levantado migrantes de la calle. Sí ha sucedido eso y se los llevan al centro de detención que está en el Palacio Federal. Sin embargo, aquí las condiciones son muy diferentes, ¿verdad? Yo lo he constatado porque yo he estado en las oficinas para tramitar documentos. El trato que tenemos siempre aquí con el Instituto Nacional de Migración es fraterno, ¿verdad? Incluso ellos nos han llevado personas, mujeres, niños a resguardar a nuestro albergue porque ellos no cuentan más que con esa estación migratoria. La estación migratoria es un espacio poco más amplio que este lugar donde estamos ahorita, donde pueden acomodar hasta 30, 40 gentes, imagínate. Entonces, con un solo baño. ¿Cómo van a tener ahí niños y mujeres? Por supuesto que no. Por eso ha habido una intercomunicación y una relación muy buena aquí en Guadalajara, a diferencia de otros lugares, que son las fronteras, donde es radical el asunto. Aquí no, aquí tenemos un trato, incluso nos conocemos, nos vemos en reuniones, buscamos vincular y hacer apoyos en favor de los migrantes. Antes, en esa estación migratoria, llevábamos a que quería regresarse a su país, había un programa de retorno voluntario, y cuando ya se juntaban 30, 40 personas, llenaban un autobús y los llevaban a la Ciudad de México y de México después para Chiapas. Se terminaron esos, ya no hay ese programa de retorno voluntario, ahora es muy complicado cuando alguien quiere regresar a su país, pero en Guadalajara afortunadamente no hemos tenido esos extremos, ¿eh? Al contrario, y a mí me dicen, oiga padre, pero no el peligro del migrante, que no, mira,
Cuando tú los tratas como personas, como son, porque ellos vienen en una situación y condición muy lamentable, cargando muchos dolores, ¿no? Y todavía a veces el maltrato de nuestro pueblo, de algunas personas, no todas afortunadamente, incluso en instituciones y también de corporaciones, tanto federales, estatales o municipales, sobre todo la frontera sur y la frontera norte. Aquí se da poco, en Guadalajara sí me ha tocado ver abusos policíacos, me ha tocado ser testigo de eso, ¿verdad? Pero es mucho menor. Aquí afortunadamente estamos en otras condiciones. Aquí batalla mucho el migrante cuando se quiere subir al tren, porque el tren siempre va a alta velocidad, es difícil, no se para el tren para que se suban, entonces corren muchos riesgos. Por eso hemos tenido bastantes mutilados aquí en la ciudad, que luego llegan a los albergues, porque una vez que los operan en el hospital civil, pues ya no hay a dónde los mandan, ¿ah? Pues los mandan a los albergues que estamos aquí en Jalisco, en Guadalajara. Y nos ha tocado atender varias personas lamentablemente en esa situación. Pero no hay un conato jamás de este tipo, porque incluso el flujo migratorio aquí en Guadalajara ha disminuido en cuanto a los albergues. Pero ahora están cruzando en autobuses, en trailers, no los vemos, porque los que están cruzando están pagando muy buena plata, porque ya no cualquiera es migrante. Para ser migrante hay que tener dinero. Y entonces son los que vienen en trailers, en camiones, en trocas, y que no los vemos, no llegan a los albergues, porque los coyotes los llevan en una ruta que no se hace visible, y además donde aparte ellos pues hacen toda clase de abusos. Entonces nosotros como albergues estamos atendiendo las pocas personas que logran cruzar y que vienen en el tren, que son los que no tienen dinero para pagar un coyote, y están llegando a nuestros albergues. Actualmente tenemos un promedio de 20, 30 personas por día máximo, cuando antes eran de 50 para arriba, ¿ah? Esta es la situación que se está viviendo actualmente, y aquí en Jalisco nunca hemos tenido un riesgo de tal grado. Padre, comentamos ahorita antes de empezar la entrevista que, estos migrantes, los que quedaron heridos, hospitalizados y que sobrevivieron al incendio, ¿ya se les otorgó una visa comunitaria? Una visa por razones humanitarias. Humanitarias, perdón. Así es. Eso fue lo que salió en las noticias, fue el señor Garduño, que es el encargado del Instituto Nacional de Migración, y bueno, pues él dijo que les iban a entregar su visa por razones humanitarias, puesto que así lo marca la ley. Ellos fueron víctimas de un accidente, de un abuso, y entonces por razones de ley se les tiene que entregar. Pero ¿por qué no se les entregó mejor cuando estaban allá en Chiapas o durante el trayecto de cruzar todo el país con tantas peripecias? Porque ahora son víctimas del mismo gobierno, ¿no? De dejarlos encerrados, de no permitirles salir, de quién metió esos cerillos, y cuando entran a estos lugares son revisados completamente, ¿eh? Así como cuando uno va a la cárcel. Yo antes iba a celebrar misa aquí al penal federal y prácticamente dejaban en pura truza, y todavía me decían que estirara para que no llevas nada, sí, y cruces con rayos X y todo eso, ¿no? Pues es algo similar entrar a una estación migratoria. Entonces, ¿quién traía cerillos? Ellos no traían cerillos, pero se dice que ahí te pueden vender de todo. Entonces hay mucha corrupción, desgraciadamente. O sea, si tienes un lugar tan cuidado herméticamente, pues ¿cómo va a pasar esto? Entonces fue algo que hubo ahí complicidad, hubo ahí sobornos, hubo ahí malos manejos para que pudiera llegar. Ahora, el que lo hizo, seguramente, si lo hizo de veras un migrante, pues lo hizo seguramente a título personal, de consecuencias, y aunque ya se prendió, ¿por qué no les abrieron? ¿Ah? Al final de cuentas lo que quieren es que les abrieran seguramente, ¿no? Pero no les abrieron. Así es. Padre, ahorita que comentaba esta situación de ¿cuánto tiempo, una vez que son detenidos por el Instituto Nacional de Migración, cuántas horas deben de estar o pueden pasar dentro de las instalaciones de esta dependencia? Pues no debe ser más de 3 días, ¿no? Podría ser 24 horas o menos. Depende, porque ahora sí que, ¿cuál es la falta? ¿Por qué los detuvieron? Por estar vendiendo chicles en la calle, por estar pidiendo limosna, ayuda. Entonces, no es un delito, ¿verdad?
Y si no, aquí en Guadalajara pues tenemos igual gente solicitando una ayuda en la calle, ¿no? Ya va a haber una redada para quitarlos a todos, ¿o qué va a pasar? Entonces es un abuso de autoridad, someterlos, retenerlos, incluso como mencionan, y no lo dudo, que pues, son tantos que había ahí, no tenían suficiente agua, no tenían suficiente alimentos, un espacio que no se puede llamar albergue porque no tenían dormitorios, una cocina, un comedor, ¿no? O sea, era un lugar improvisado, una estación migratoria, una cárcel disfrazada. Y entonces, bajo estas circunstancias, yo creo que cualquiera nos rebelaríamos, ¿no? Porque tenemos nuestros derechos, pero si no se nos respetan. Ahora, este acontecimiento de cómo, quién lo prendió, pues no sabemos. Si se va a investigar, pues qué bueno que se investigue, porque la primera información pública que se hizo fue que ellos mismos prendieron ahí, que ellos eran los responsables. O sea, todavía el migrante, aparte de que ya está muerto, es criminalizado. Es decir, se señala como un crimen, ahora sí, como que ellos mismos provocaron su propia muerte. Entonces, eso es terrible, ¿no? Criminalizar al que no se puede defender, al que ya está muerto. A la víctima, revictimizarlo otra vez, bueno, pues eso es algo terrible. Ya a consecuencia de que se filtró un video y todo lo demás, han tenido que cambiar el discurso. De otra manera, no lo habrían cambiado. ¿Será que con esta situación, algunos medios dicen que se puede o que se pudo detener a tiempo a los probables responsables de esta omisión a raíz de que el caso se hizo mediático? ¿Cree que esto puede ayudar para que puedan ser realmente procesadas las personas detenidas? Pues las personas pueden ser procesadas y retenidas, pero van a agarrar como chivos expiatorios, ¿no? Porque van a ser los de abajo. Pero ellos reciben órdenes de más arriba. ¿Ah? Si ellos no abrieron, fue porque alguien les dijo, no abras. Entonces es una estructura vertical, piramidal, desde arriba hasta abajo. Se necesitan cambios estructurales en el Instituto Nacional de Migración. Entonces, para que la atención de veras cambie, ¿no? Tenemos que creer en nuestras instituciones, tenemos que creer en nuestro gobierno, pero esa credibilidad tiene que partir de cambios radicales, cambios que vienen desde el cambio de la cabeza, ¿no? De esas personas que no han sabido llevar a cabo el trabajo, de esas personas que estaban encargados de atender a las cárceles, y ahora las estaciones migratorias son cárceles disfrazadas y al migrante se le trata como prisionero, como delincuente. Padre, quedó atrás el discurso de bienvenidos todos los migrantes que utilicen a México como ruta de paso. Sí, ese discurso de bienvenidos todos los migrantes fue el eslogan de campaña, desgraciadamente nada más, porque si ustedes recuerdan, cuando en ese lapso de que salía Peña Nieto y venía López Obrador ya como presidente electo, hubo un vacío de poder donde se generó entonces una entrada libre y se vinieron caravanas, que fue también un descontrol, ¿no? Porque las caravanas tampoco no son la solución a la migración, ¿eh? No porque digan, vénganse todos, ya pasen y bienvenidos, porque eran bienvenidos donde entraban al país, pero el gobierno no los atendía, no tenía albergues, no tenía espacios donde la sociedad civil, la iglesia, en este caso nosotros aquí en Guadalajara, y en todo el país, pues teníamos la mayoría de los albergues que atendían a estas personas, pero todo el peso cayó sobre nosotros de miles y miles de personas que estaban transitando pues libremente, pero en una situación de inseguridad terrible, ¿no? Donde era un caos, era el extremo de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque no es bueno ni una cosa ni la otra. Entonces, tampoco hay políticas públicas que ayuden y favorezcan, pero pasó el tiempo de las campañas, llegó el gobierno, llegó las presiones de Donald Trump y dijo, a ver, cierren las puertas, y las cerraron. Y ahí está el muro de Donald Trump, no tiene que ser un muro construido, es la Guardia Nacional, es el Ejército, las policías estatales, municipales, todo lo que está en la frontera sur, reteniendo a tantos miles y miles de migrantes, y la que está en la frontera norte también, impidiendo el paso y recibiendo por los convenios del Tratado de Libre Comercio a tantos migrantes que tienen que estar en nuestro país esperando que el juez los llame para ver si logran el refugio en Estados Unidos. Y entonces el migrante se convirtió en una moneda de cambio
para el TLC. ¿Ya? El migrante desgraciadamente es usado, utilizado en la política, es una persona que no se le respetan sus derechos, es criminalizado, en fin, es el último eslabón en la sociedad que es totalmente pisoteado. Precisamente nosotros queremos devolverle esa dignidad de persona que tiene, ¿no? Tratarlo como persona, ayudarle, como dice el Santo Padre, el Papa Francisco, es acoger, promover, proteger e integrar a estas personas a la sociedad. Padre, el obispo también mencionaba que tenían que trabajar en conjunto autoridades eclesiásticas y del gobierno para cambiar justamente estas reformas migratorias, porque pues ya había sucedido una vez, se estaba manejando que todo inició a raíz de que los migrantes se enteraron que iban a ser trasladados al sur de México, entonces, pero que al final del día era evitar esta situación y ser tan severos y poco humanos con ellos. Así es sorprendente, yo no dejo de sorprenderme de personas que yo veo pasar aquí en Guadalajara, que llegan a nuestro albergue, están algunos días y siguen su camino y llegan allá a la frontera o incluso cruzan a Estados Unidos. Son deportados o de la frontera con México o ya en Estados Unidos hasta su país de origen, Honduras, El Salvador, y los vuelves a ver otra vez. Si yo me subiera a un autobús y aún pagando el pasaje, me daría una flojera terrible y no podía hacerlo. Y digo, ¿cómo estas pobres personas lo hacen, no? O sea, el espíritu de lucha, de no vencerse, ¿eh? Porque se requiere un espíritu de veras de fortaleza y lucha. Y no lo hacen una vez ni dos, hasta 3 veces o más los he visto hacer ese circuito, porque el gobierno los manda, es lo que iba a pasar con esas personas. Muchos de ellos son de Venezuela, una nación que el Estado antes les daba todo, ahora no les da nada. Y ellos pues llegan a nuestro país, no para quedarse aquí, con la aspiración de llegar a Estados Unidos, pero están pasando ahora sí que las de Caín, desgraciadamente, ¿no? Y entonces los flujos migratorios han tenido unas variantes tremendas, como hace un año fueron los haitianos, ahora son los venezolanos, y es un éxodo constante. Y no solamente ellos, sino las personas que vienen incluso de África. Nos toca atender personas de África que vienen por aquí y que no saben hablar español, y es un complejo situación, y más las mujeres, ¿no? Me preocupa tanto mujeres con niños que vienen ahora de Centroamérica, de África, de Venezuela, donde la mujer pues es más vulnerable, ¿no? Entonces es una situación dramática donde la crisis humanitaria está de mal en peor. Y ciertamente, ¿verdad?, como el señor obispo, don José Guadalupe, si no nos unimos, iglesia, organizaciones de sociedad civil y también el gobierno, a trabajar conjuntamente, no vamos a poder salir adelante, porque nos están dejando todo el peso y la carga a nosotros como iglesia o a las organizaciones de sociedad civil, pero el gobierno no quiere mover un dedo, no quiere poner la mínima ayuda. Y eso aquí lo podemos constatar en la localidad, y es a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel federal, es lo mismo. El gobierno no quiere poner un solo centavo en favor de la migración. Y es muy lamentable, terriblemente lamentable, porque México es un país que se sostiene en gran parte de la migración, ¿verdad? Todas las remesas que llegan año tras año hacen que nuestro país esté flotando en la economía, al menos sobreviviendo, ¿no? En una situación estable. Pero, ¿qué se hace en favor de los migrantes? Ni siquiera en favor de los mexicanos, ¿no? Porque son deportados como delincuentes cuando vienen de Estados Unidos, detenidos por una falta administrativa, los mandan en avión, esposados de pies y manos. Así llegan aquí a Guadalajara, a la Ciudad de México y a otros puntos. Y cuando llegan ahí, ya al bajar el avión, les quitan los grilletes porque vienen como delincuentes. Y ya los sueltan. Y ahora, ¿para dónde le van a dar? ¿Qué van a hacer? No hay un programa nacional de apoyo a estas personas, ¿ah? Me consta que no lo hay. Aquí en Guadalajara, la comunidad escalabriniana es la que tiene un módulo ahí que le permite, y que bueno que se lo permite el Instituto Nacional de Migración, para recibir a estas personas. Y tienen una casa donde las atienden y las cuidan, les dan de comer, para que piensen con calma. Ya después ellos ven hacia dónde van a irse, pero sin un centavo en la bolsa. Tienen que llamarles a sus familiares, que les depositen dinero, para poderse regresar o a su casa o volverse a ir a la frontera.
porque ellos ya pagaron un coyote, gastaron miles de pesos para poder cruzar ahora a Estados Unidos, o hasta millones, y entonces ellos quieren cruzar y ya tienen el coyote pagado y tienen que volver a pagar aquí un transporte para llegar a la frontera, porque el coyote les da un tiempo límite para hacer 2 o 3 intentos y pasan. Hablo de mexicanos. Ahora, los que sabemos, y no hay políticas públicas, para un centroamericano o sudamericano o un africano, una persona del Caribe, si para el mexicano no hay apoyos, para ellos menos. Es lo que están viviendo y es lo que está sucediendo actualmente, muy lamentable, y por eso tenemos que unir esfuerzos, Iglesia, sociedad civil y gobierno, para poder ayudar a que no se repita esta historia. Padre, una vez que el migrante toca suelo mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo protege independientemente de la nacionalidad que sea. Debe de protegerlo, ¿no? El problema está más que nada que ellos tienen miedo. Cuando un migrante sufre y cualquier situación contra sus derechos humanos, un abuso de la autoridad, del crimen organizado, etc., tiene miedo presentarse ante una autoridad o en este caso hacer una denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque piensa que lo van a señalar, lo van a agarrar y lo van a deportar. Entonces muchas veces, o aparte no quieren perder tiempo. Ellos tienen que llegar en tal fecha a la frontera porque hay alguien que lo está esperando y que lo va a cruzar con un coyote. Entonces en ese trance, en ese tránsito, pues ellos no necesitan o no quieren perder el tiempo. Quieren llegar pronto a la frontera, porque por lo contrario no van a poder lograr el objetivo. Tiene una fecha límite para estar allá, porque allá estará esperando una persona que ya le van a pagar una cantidad de dinero que él después va a tener que pagar con su trabajo. Ya está en las... Entonces no se puede quedar a hacer una denuncia muchas de las veces por falta de tiempo y por la inseguridad, que no tiene la certeza de que le vayan a ayudar y mucho menos tiene una certeza de que no vayan a deportarlo. Es el temor. Padre, los fallecidos, los hasta ahorita 39 fallecidos, van a ser repatriados a su país de origen, pero pudiera presentarse alguna demanda contra las autoridades responsables por parte de los familiares. Sí pudiera, porque estaban en manos de una autoridad, ya no estaban en la calle. Si eso es, entonces yo simplemente pregunto una cosa, ¿no? ¿Qué sucedería? Ojalá y nunca pase. A mí se me llega a morir un migrante dentro de mi albergue. En primer lugar, me van a clausurar. Segundo, me van a señalar y me van a poner como presunto responsable y van a venir contra mí todo el peso de la ley. Entonces, ya yo sería una persona que estaría atentando contra un migrante por no garantizar su seguridad, etcétera, etcétera. Y vendrían con todo contra la cabeza. No van a ir contra el que estaba encargado, van contra la cabeza. Entonces, pues, porque sea responsable desde la cabeza hasta el último, ¿no? Como en este caso, ¿no? Pero ¿qué vamos a ver aquí? Que solamente van a agarrar chivos expiatorios de último nivel y las cabezas van a seguir tan campantes como están. Porque las cabezas son precandidatos. Padre, ¿qué mensaje le daría? Pues, lejos de recordar a la sociedad, de no criminalizar, no revictimizar a todos estos migrantes que pues salen por necesidad de su país de origen, dejando todo, familia, seguridad, a lo mejor un techo, para venir a buscar sobrevivir, porque muchas veces es migrar o morir. Así es simplemente ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? Yo tuve la experiencia con el padre Rafael Uribe, que en paz descanse, de ir 3 años a Estados Unidos. Él atendía migrantes mexicanos en Estados Unidos. Él decía migrantes ilegales. Él decía, celebro misas ilegales para los ilegales, ¿eh? Porque celebraba en el jardín, lo que llaman la yarda, en fin. Y entonces no había una atención especial para ellos pastoral. Y él la hacía de manera irregular, por así decirlo. Me tocó 3 años ir allá, mientras él celebraba yo confesaba y viceversa.
Y la ayuda que daban en la limosna, la gente ayudaba a sostener aquí el comedor de niños pobres y ancianitos del Cerro del Cuatro. Así lo hizo por más de 30 años. Ahora, nosotros, si nos ponemos a entender la situación, yo en 3 años que estuve yendo con él, y nos quedábamos a dormir en las casas de la gente, ¿eh? Se dejaban su recámara, su mejor habitación, ellos iban al garage a dormir para que tú durmieras muy bien, porque eres el padre que venía a apoyar. Y la gente te atiende muy bien, pero te cuentan todos los abusos que pasan. La gente, para vivir allá dignamente, tiene que tener 2 trabajos. Se levantan a las 5 de la mañana, se duermen a las 12 de la noche. Es inhumano. Para poder vivir dignamente y para poder aspirar a pagar una casa o rentarla con muchos años de esfuerzo, o los vehículos que tienen para moverse, y la situación de inseguridad, de abuso de autoridades que hay por allá, la discriminación, todo lo que sufren ellos allá, ahora lo estamos repitiendo nosotros aquí, desgraciadamente, ¿verdad? Porque no somos conscientes. Yo creo que en México muchos tenemos familiares en Estados Unidos y no nos gusta que los maltraten, no nos gusta que los señalen, los criminalicen, no nos gusta que Donald Trump haya dicho todo lo que dijo. Y nosotros desgraciadamente nos convertimos aquí en dentro Donald Trump para los centroamericanos y sudamericanos. Deberíamos ponernos en su lugar, ¿verdad? Para ubicarnos más. Yo le comento y le digo a las personas que nos ven que lo pensemos 2 veces, ¿no? Y que reflexionemos que son personas. La Sagrada Escritura, la Biblia, pues hay un tema muy interesante que a mí me tocó estudiar cuando empecé a trabajar en esto, se llama La Biblia y el migrante. Y encontramos que el pueblo de Israel fue un pueblo de migrantes, un pueblo nómada. Pues andas como judío errante, es el dicho por ahí, porque así es el pueblo de Israel. Y así es el pueblo de Dios, así somos nosotros, andamos de aquí para allá. Tenemos que buscar dónde vivir. Yo de niño vivía en Sonora, mi mamá era de aquí de Jalisco y por eso nos vinimos para acá. Pero mi mayor parte de mi familia está en Sonora, y ahora ya están en Estados Unidos. Y los maltratan también, los denigran, los señalan. Y entonces, ¿por qué hacer lo mismo nosotros con esas personas que pasan por aquí? Que no se quieren quedar aquí. Son muy pocos los que se quieren quedar aquí, muy pocos. 1 entre 10,000, ¿no? Y entonces, ubicarnos en esta situación y condición de estas personas que están sufriendo, que se vienen porque están amenazados de muerte, porque no hay trabajo, porque la inseguridad está terrible, porque ya le mataron a un hermano, porque ya te amenazaron a ti también, porque el esposo maltrata a la mujer y ella viene huyendo de ese marido que tenía por allá, etcétera, etcétera. Entonces no vienen por gusto. Yo creo que por gusto, si cuando salimos de descanso, de vacaciones, extrañamos nuestra casa, 2, 3 días, una semana que salimos y ya extrañamos el hogar donde vivimos, ahora cuando tú te sales de tu país y no vas a regresar, tal vez nunca, pues es un dolor terrible, es un duelo que van cargando. Ahorita que estamos pensando en la Casa San José, que va a ser para mujeres, niños y niñas, yo estaba pensando en un mural que vamos a poner, una pintura, donde vamos a poner una pintura al óleo a José, San José, la Virgen María, y Dios Jesús ya adolescente, como retornando de Egipto. Vamos a poner al fondo las pirámides de Egipto, pero ellos felices, regresando a la tierra prometida, al lugar donde salieron una vez, porque el migrante sueña con eso. Yo no conozco un migrante que no sueñe con volver a su lugar de origen. Ellos se van con la ilusión de trabajar y ganar dinero, pero regresar un día triunfantes a su pueblo.